Lo más importante de este próximo estudio es que el Evangelio son malas noticias antes de que puedan ser buenas noticias. En otras palabras, tienes que hablar sobre el pecado y la ira de Dios si vas a entender el Evangelio. Recuerdo cuando compré un anillo de compromiso para mi esposa. Fuimos a una joyería y pedimos ver algunos anillos. Primero, este hombre cubrió cuidadosamente el mostrador con una tela de terciopelo negro y luego sacó los anillos para mostrarnos. Solo se podía ver la belleza del anillo contra el paño negro. Y uno solamente puede entender el Evangelio como buenas noticias si se da cuenta de que hay malas noticias. Y las malas noticias son simplemente de lo que la gente necesita salvarse. De nada sirve hablar de salvación si no le decimos a la gente de qué se pueden salvar. Cuando hablo con alguien interesado, siempre hago una pregunta en particular. Les pregunto si quiere ser cristiano, si quiere aceptar a Jesús como su Salvador y Señor, y sí. Y luego le pregunto de qué pecados quiere que Jesús lo salve. Y esa pregunta es la llave del arrepentimiento. El arrepentimiento solo comienza en este punto. Siempre dicen de todos. Y yo les digo, no los ha cometido todos. ¿De qué pecados quieres que te salve? Y ahí es cuando comienzan a nombrarlos y ser específicos sobre los pecados. Cristo no vino a salvarnos del infierno. Eso es un agregado, un extra. Su nombre significa que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, de todos ellos. Hasta que no seas salvo de todos ellos, aún no eres salvo. Mejor se los digo de inmediato, todavía no soy salvo. Pero estoy en el camino de la salvación. Estoy en el camino y espero con ansias ser salvado. ¿Ustedes no? No tienen tan claro esto, ¿verdad? En el capítulo 13 de Romanos, Pablo va a decir, estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos por primera vez. Y nunca he oído que se predique sobre nuestra salvación, tanto sobre el futuro como sobre el pasado. Esperamos ser salvos. Esperamos el día en que no quede rastro de pecado que quede en mí. Estoy esperando el día que sea restaurado perfectamente a la imagen de Dios. Ahí es cuando seré salvado. Y entonces, y solamente entonces gritaré, una vez salvo, siempre salvo. Porque entonces será verdad. Ahora todo esto se debe al hecho de que la palabra pecado ha dejado de usarse. No es políticamente correcta. Pero tenemos que enfrentar la oscuridad del pecado y lo que es y lo que significa, específicamente. Solo entonces entenderemos el Evangelio. Solo entonces lo apreciaremos. Hasta que no entiendes la ira de Dios, no apreciarás el amor de Dios. Es tan simple como eso. Y así lo ha dicho Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. Y aquí es donde comienza. La ira de Dios que está siendo revelada desde el cielo. Esa es la primera parte de la revelación. La ira de Dios. El enojo de Dios. La gente ha tratado de explicarla como su santa indignación. Pero es más que eso. Dios odia el pecado. Ha arruinado su creación, tanto para nosotros como para Él. Dios lo odia. Y hasta que nos demos cuenta de que Dios odia el pecado, no apreciaremos realmente que Dios ama a los pecadores. Es tan importante esto. Así que empecemos con la ira, antes del amor. El Dios de la Biblia tiene dos caras de su carácter. Por un lado, ama a la gente. Por otro lado, odia a la gente.
a algunas personas. Por un lado castiga a la gente y por el otro lado perdona a la gente. Por un lado muestra su justicia y por otro lado su misericordia. Y si olvidamos cualquiera de esos dos lados, predicaremos un evangelio distorsionado. Así que lo que primero que tenemos que hablar en esta charla es que la ira de Dios se revelará. Primero contra los gentiles, luego contra los judíos y luego contra todos. Será resumido que todos hemos pecado. Ahora, Jesús dijo esto: cuando el Espíritu Santo haya venido, Él convencerá al mundo de tres cosas: pecado, justicia y juicio. Y una persona necesita entender todas estas tres palabras si va a hacer algún progreso en la vida cristiana. El hecho del pecado, el hecho de la justicia y el hecho del juicio, cuando los dos se encuentran. Y entonces la justicia de Dios es una amenaza, pero la justicia de Dios es una oferta. Y es mantener estas dos cosas juntas lo que nos preocupa en esta charla. Comenzando con los gentiles, con mucho tacto, Pablo habla de ellos en tercera persona. Ellos, hablando del mundo gentil, el mundo romano, en el que se criaron estas personas. Pero tiene tacto, asumiendo que todos lo han dejado atrás. ¿Qué sucede en este mundo sin Dios? Bueno, el primer hecho es que las personas renuncian a Dios. Y una vez que lo han hecho, Dios responde bastante positivamente, renunciando Él a ellos. Y eso es justo. Y si nosotros renunciamos a Él, Él renuncia a nosotros. Y miramos a ambos lados de esto. Primero que nada, la gente renuncia a Dios y, por supuesto, cada vez que la Biblia habla de Dios, no está hablando de ningún otro Dios, no está hablando de otras religiones, está hablando del Dios de Israel, que es el único que realmente existe. No existe otro Dios, todos son productos de la imaginación. Eso es parte de la verdad cristiana, pero es muy ofensivo en un mundo que quiere unir a todas las religiones. Y Tony Blair, nuestro ex primer ministro, ahora está construyendo una gran base para reunir a todas las religiones del mundo. Y por supuesto, esto es la misma cosa que Shimon Peres, el primer ministro de Israel, cuando fue al Papa y le sugirió lo mismo. Se está convirtiendo en la idea más popular del mundo, la idea de que reunimos a todas las religiones en una. La Biblia predice que habrá una religión mundial algún día, pero no será una religión de Dios, será una religión del anticristo, no de Cristo. Pero esa es la conversación de hoy. Ahora Pablo acusa a las personas impías de hacer dos cosas: suprimir la verdad acerca de Dios y cambiarlo por mentiras. Una es positiva y la otra es una acusación negativa. Están suprimiendo la verdad. Es una gran percepción de la naturaleza humana. Como Pablo continúa diciendo, no hay excusa para el ateísmo. No hay excusa para no creer en Dios. Porque todo el mundo tiene acceso a la verdad sobre Dios de dos maneras. Una, la creación que nos rodea, y dos, la conciencia dentro de nosotros. La creación que nos rodea debe decirnos que Dios es poderoso y divino. Que la persona que puso todo esto en el espacio y lo trajo a la existencia debe ser un Dios poderoso, su poder y su divinidad. Su divinidad. Y no debemos pensar en Dios como
un gran ser humano. Dios es Dios. Solo hay un Dios, no hay nadie más como Él. Su divinidad se ve claramente en lo que ha hecho. Uno tiene que ir y estudiar los árboles que nos rodean, simplemente. Deben saber que Dios es un Dios asombroso. Dios es un Dios creativo. No hay dos briznas de hierba iguales. No hay dos copos de nieve iguales. No hay dos nubes iguales. Qué increíble artista creativo que es. No hay dos personas iguales. Incluso los gemelos idénticos tienen sus diferencias. ¡Qué Dios! Y es visible en todo lo que ha hecho con su mano. Así que ahora no tenemos excusa. Cuando la Biblia habla del ateísmo, no se refiere a alguien que no cree en Dios, sino a alguien que ignora a Dios. Alguien para quien Dios no es parte de su vida. Alguien que puede pasar por la vida sin pensar en Dios en absoluto. Y eso es una supresión deliberada de la verdad. Podrían haber sabido y han suprimido ese conocimiento. Con mucha frecuencia me he dado cuenta de que cuando tratas de llegar a una persona no convertida, mientras te das cuenta que están suprimiendo deliberadamente la verdad. Si respondes una pregunta satisfactoriamente, se les ocurrirá otra, y a esa acudirán. Inventan otra, y finalmente llegas a la conclusión de que no quieren saber la verdad. La están suprimiendo. ¿Por qué? Porque tendrían que cambiar. Tomemos la resurrección. La evidencia de la resurrección convencería a cualquier jurado en la tierra de que Jesús resucitó entre los muertos. Y es por eso que muchos de los mejores abogados se han convertido en cristianos. Hay más cristianos en la profesión legal que cualquier otra. Si están preparados para examinar la evidencia ellos mismos, estarán convencidos de que Jesús resucitó entre los muertos. Podría darles una lista de los abogados más prominentes en Gran Bretaña, que después de examinar la evidencia de la resurrección han tenido que cambiar de opinión. Pero también han tenido que cambiar sus vidas. Y es por eso que la mayoría de la gente no se enfrentará a la evidencia. Porque si Jesús resucitó de los muertos, entonces todo lo que dijo también es verdad. Y eso significa que mi vida tiene que cambiar. De una vida egocéntrica a una vida centrada en Dios. Y no mucha gente quiere eso. Así que suprimimos la verdad. Suprimamos la evidencia. Hay bolsas de evidencia fuera de la Biblia de la existencia de Jesús y de sus milagros. Registros históricos que no están en nuestra Biblia, que dicen que era un hacedor de maravillas. La gente no quiere saber acerca de esa evidencia, incluso si uno se la presenta. Hay esa impiedad que dice, no quiero saber. Nunca he creído en Dios y no tengo la intención de saber. Eso es la supresión de la verdad. Y cada ser vivo tiene acceso a la creación fuera de nosotros y la conciencia dentro de nosotros. Y debe saber que hay un Dios y que el bien y el mal le importan. Y que estamos hechos a su imagen y por lo tanto tenemos ese sentido del bien y del mal. Incluso el salvaje más primitivo de la tierra tiene conciencia y te dirá lo que es correcto e incorrecto. Solamente vemos lo que está mal en otras personas más fácilmente de lo que vemos en nosotros mismos. Pero sabemos la diferencia cuando decimos, eso está mal. Él o ella no deberían estar haciendo esto. Ese es Dios dándonos el mismo sentido del bien y del mal que Él tiene. Las personas sin Dios no solo suprimen la verdad, sino que tienen que sustituir la verdad por mentiras. Eso es porque hay un espacio en blanco con forma de Dios en cada ser humano que debe llenarse con algo o alguien a quien adorar. No necesito decírselo a los jóvenes hoy, que adoran a las estrellas del pop y puedes verlos con los brazos en alto y aplaudiendo y saltando y todo lo demás,
y adorando a alguien de su propia especie. Han sustituido al Creador por una criatura. O si uno ve a hombres adultos en un partido de fútbol, el fútbol es la religión de Inglaterra para los hombres. Y se vuelven muy religiosos en un partido de fútbol y se lanzan y gritan y animan. No puedes imaginar a ninguno de ellos yendo a la iglesia y haciendo lo mismo. Pero están adorando. Están adorando a un montón de hombres y al trozo de cuero en la cancha. Y hablarán de ese equipo como si hablaran de su Dios, con el que se identifican y al que adoran los sábados por la tarde. Ven que ya no podemos ser ateos sin sustituir algo o a alguien en ese espacio vacío en forma de Dios en nuestra alma humana. Por lo tanto, como dice Pablo, no hay excusa, lo que sea. Las personas están intercambiando luz por oscuridad. Están intercambiando lo inmoral, lo inmortal por algo mortal. Y es una religión sustituta. Y, por supuesto, la religión en sí misma puede convertirse en un sustituto de Dios. Ser religioso. Es probable que la mayoría de la raza humana quiera ser religiosa de una forma u otra. Y, por lo tanto, imaginan a su Dios. En Gran Bretaña me di cuenta de cuántas personas me dicen, así es como creo que es Dios. Y no es lo que revela la Biblia, lo que dicen sobre cómo creen que es Dios. Y han construido una imagen de Dios en sus mentes y es pura imaginación. Pero es el Dios del que ellos quieren pensar, el Dios que les gusta. Incluso le oran. Un estudiante se le acercó a un amigo mío y le dijo, he estado buscando a Dios tanto tiempo y no lo puedo encontrar. Y mi amigo le dijo, bueno, qué raro, él te ha estado buscando por más tiempo que eso. Y sin embargo, se han desencontrado el uno al otro. Esa fue una respuesta bastante buena, porque el Dios que el estudiante estaba buscando era el Dios de su propia imaginación, el Dios que quería encontrar, el Dios en el que él creía. No era el Dios que se mostró como el Dios de Israel. Eso es una gran ofensa para el mundo, que el único Dios que existe es el Dios de Israel. Los filósofos llaman a eso el escándalo de la particularidad. Déjenme decirles qué es eso. Significa que es un escándalo que Dios debería hablarle a una sola nación en la tierra. ¿Por qué Dios no les habla a los americanos, a los rusos, a los australianos o a los británicos? ¿Por qué Dios tuvo que revelarse a los judíos y decirle que se lo dijeran a todos los demás? Es un escándalo. Y los filósofos no pueden aceptar ese escándalo de particularidad. Pero es la forma que Dios ha elegido para revelarse. Yo mismo tengo 3 hijos. Uno está ahora en el cielo, pero los otros 2 todavía están con nosotros en la tierra. Y cuando teníamos 3 niños pequeños, les traía dulces todos los sábados y tenía la opción de darles una bolsa a uno de ellos de dulces y decirle, comparte eso con tu hermana y hermana. O darles una bolsa. O podía decirles, tengo 3 barras de chocolate, una para vos y otra para vos. Ahora, si se las daba de la segunda forma, teníamos paz. Pero si se las daba de la primera forma, no la teníamos. ¿Tienes más que yo? Y había discusión y disensión, porque le di a un niño para compartir con los demás. Pero ese es el método de Dios. Él dijo, les daré a ustedes, a Abraham, todo lo que pueda, y a tus descendientes, y bendecirás a todas las familias de la tierra.
Ahora, eso es un escándalo. Significa que el mundo, si va a encontrar a Dios, tiene que ir a los judíos para encontrarlo. Y particularmente tiene que ir al judío Jesús para encontrarlo. Y eso es ofensivo. Es un escándalo. ¿Por qué debería tener que ir a los judíos? Un poeta británico escribió un poema breve que dice así: qué extraño de Dios elegir a los judíos. Y otro poeta agregó un verso adicional que decía así: pero aún más extraño que aquellos que eligen al Dios judío desprecien a los judíos. Así que esos dos poetas ingleses resumieron todo. Todos estamos en deuda con los judíos. La Biblia que estoy enseñando era un libro judío, de principio a fin. Jesús, el que nos salvó, es judío. Los apóstoles eran todos judíos. La iglesia era sólidamente judía al principio. Y nos pondremos al día al final. Una vez le dije a un judío en una tienda que estaba visitando: mi mejor amigo es judío. Y se veía bastante complacido. Así que le dije: de hecho me salvó la vida. Y ahora se veía doblemente complacido, orgulloso. Y ahí dijo: ¿quién era? Ahí fue cuando todo se derrumbó. Pero es verdad. Voy a adelantarme y decir que debemos hacer que los judíos estén celosos, no envidiosos. La mayoría de la gente no sabe la diferencia, y la NBI se equivocó. Y en el capítulo 11 dice que debemos poner a los judíos envidiosos, y debería decir celosos. ¿Cómo hacemos eso? Hablando de lo que ellos tienen, que hemos encontrado. No hablando de lo que encontramos nuevo, sino de lo que hemos encontrado de ellos. Hemos encontrado a su Mesías. Estamos leyendo su Biblia. Hemos encontrado a su Jesús. Y adoramos a su Dios. Y lo hacemos con gusto, porque creemos que tenían la verdad, que su Dios era el único que existe. Pero veremos más de eso en el capítulo 11. Me estoy adelantando. Así que está esta terrible acusación a los gentiles, que han suprimido la verdad y la han sustituido con mentiras, y se han vuelto necios, aunque piensan que son sabios. Se engañan a sí mismos. Eso es una forma muy peligrosa de engaño. La idolatría es renunciar a Dios y producir algo o alguien más para tomar su lugar. Por lo general, la cosa equivocada o la persona equivocada. Ahora, ¿a qué lleva eso? A que Dios los abandone. Y ahora vemos los signos de la ira de Dios en la sociedad. Están enumerados aquí. Se lee como una declaración de la estación de policía. Se lee como un periódico barato de domingo. Es una increíble descripción de lo que sucede cuando renuncias a Dios. Y la respuesta es que Él no solo permanece distante e indiferente, sino que actúa, muestra su ira. Hay dos palabras para la ira de Dios en el idioma griego, y es interesante que ambas se usen en el Nuevo Testamento. Uno es para la ira a fuego lento, la otra es para la ira que desborda. Si puedo usar una ilustración simple, si pones una olla de leche en la estufa para calentarla y uno no la mira con cuidado, comenzará a hervir a fuego lento y saldrán pequeñas burbujas a la superficie. Y si uno ignora eso, llegará al punto
en que de repente se desborda. Hace que todo se queme y hace un desastre. Y uno tiene un desastre a mano para limpiar. Ahora, el enojo de Dios es un poco así. En este momento, la ira de Dios está hirviendo a fuego lento. Y a menos que mires con cuidado, no verás las burbujas que salen. Pero un día se desbordará. Y ese se llama el día de la ira, aquí en el capítulo 2. Así que la ira de Dios se revela en dos fases. La fase 1, donde está hirviendo a fuego lento, y no es obvio, excepto para aquellos que están observando y que reconocen lo que está sucediendo. Pero un día, el día de la ira de Dios se desbordará. Y ese es un día en el que realmente se ocupará de todos aquellos que han echado a perder su mundo. Pero aquí se habla de la maravillosa paciencia y tolerancia de Dios en esperar hasta antes de que se desborde. Así que primero miramos la ira de Dios que está saliendo a la superficie lentamente, y yo lo veo muy claramente en Inglaterra y de hecho en todo el mundo occidental y otros países influenciados por el occidente. La ira de Dios está realmente hirviendo a fuego lento. Las pequeñas burbujas que surgen se describen aquí y se describen primero en términos de cuerpos y luego en términos de mentes. Cuando Dios abandona a los seres humanos, algo le sucede a sus cuerpos y a sus mentes. Y todo eso es el burbujeo de Dios, justo debajo de la superficie. Se está calentando lentamente. Tomemos, en primer lugar, debería haber acompañado esto con estos dos adjetivos. Hablemos de cuerpos degradados y mentes depravadas, porque eso es lo que dice la Biblia. Lo siento, me equivoqué con estos dos, pero significan lo mismo. Cuando Dios abandona a los hombres, los entrega a sí mismos, a todo lo que es malo en sí mismos. La mayoría de nosotros en esta sala, si no todos, tenemos la homosexualidad en nuestro cuerpo. Puede salir de una manera inofensiva cuando estamos en la adolescencia y nos enamoramos de un maestro o una persona adulta del mismo sexo. Pero todos somos capaces de la homosexualidad, porque eso está en todos nosotros. Y cuando Dios se da por vencido, saca los frenos y te deja en lo que Él llama tus deseos vergonzosos. Y cuando Dios no te retiene, lo que realmente quieres hacer sale. Y no es muy agradable. Y una cosa que se describe aquí claramente es que te devuelves antisexual. Eso es lo que le sucede a tu cuerpo. Y lo que le sucede a tu mente es que se vuelve antisocial. Y cuando leen la lista en Romanos 1, literalmente están leyendo un periódico barato. Están leyendo lo que está pasando a tu alrededor. Dios nos hizo macho y hembra. Y nos hizo de ese modo el uno para el otro. Y el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el plan de Dios para el sexo. Y el sexo es para dentro del matrimonio y el compromiso. Y no es para fuera de eso. Ese era el plan de Dios, pero tan pronto como Él abandona a los hombres, se vuelven antisociales. Y una de las primeras cosas que pasa es que los hombres empiezan a tener sexo con hombres y las mujeres con mujeres. Algo para lo cual Dios nunca tuvo la intención de que suceda. Nunca lo planeó. Pero está dentro de todos nosotros. Así que no condenemos a la gente y lo critiquemos por su homosexualidad. Dite a ti mismo, yo podría ser él, si Dios no guarda su mano. En mi opinión, creo que eso es la verdad. Y luego uno comienza a comprender lo que sucede a su alrededor. Ahora hemos aprobado leyes en Inglaterra para el matrimonio entre personas del mismo sexo, y ahora es oficialmente posible
que un hombre se case con un hombre y una mujer con otro. Esa es la rebelión antisexual contra Dios. Está distorsionando su orden para la familia y para la felicidad. Pero hemos cedido a eso y se extenderá por todo el mundo, lo crean o no. No creo que esté aquí todavía en Singapur, pero vendrá. Tome mis palabras. A las personas sin Dios no les gusta la forma de vida de Dios. Y eso está dentro de todos nosotros. Tenemos una naturaleza caída con deseos incorrectos. No es solamente en el ámbito del sexo, es en el ámbito de la comida. Uno puede vivir para comer o comer para vivir. Ese es otro de nuestros deseos vergonzosos. Dios creó la comida para que disfrutemos de vivir, pero podemos convertirla en un pequeño Dios. Y nuestros programas de televisión en Gran Bretaña ahora están repletos de programas gourmet sobre cómo hacer una comida más emocionante y que te dé cosquillas. La gente está tragando todo eso, como si estuvieran viviendo para la comida en lugar de comer para vivir. Puede suceder con el dinero. El dinero es un muy buen sirviente, pero es un amo horrible. Y puedes usarlo para buenos propósitos, pero una vez que te dedicas al dinero como un dios, estás adorando a Mamón y te vuelves adicto. Y los hombres de negocios que han hecho todo el dinero que podían necesitar para el resto de sus vidas seguirán agarrando nuevos negocios, haciendo más dinero, porque nunca estarán satisfechos. Las adicciones no pueden satisfacerse. Son como drogas y necesitas más y más y más para satisfacerte. Creo que pueden ver en todo esto que estamos hablando del mundo real en que vivimos. Estamos hablando de lo que sucede a nuestro alrededor. Y esa es la ira de Dios siendo revelada, que está convirtiendo los buenos deseos en adicciones. Y no son solo los jóvenes, lo veo en todos los grupos de edad. Pueden ver a Dios renunciando a los hombres porque lo han abandonado a Él y creen que pueden salirse con la suya. Una vez estaba hablando en la cantina de una fábrica y un hombre se levantó y dijo: ¿qué piensas de esto? No me estoy jactando, pero vivo una buena vida y todos los demás trabajadores a mi alrededor te dirán lo útil que soy para ellos. Mis vecinos en casa te dirán que si alguna vez se meten en problemas, es a mí a quien recurren. Soy yo el que los ayuda. Pero él dijo: no oro, no voy a la iglesia, no leo la Biblia. Me dice: ¿cómo explicas esto? Lo miré a la cara y le dije: no vas a la iglesia, no oras, no lees la Biblia. Pero yo apuesto que tu abuelo lo hizo. Y él se derrumbó. No se dio cuenta de que puedes vivir de la fe de tus padres y abuelos hasta aproximadamente la tercera o cuarta generación. Pero si detienes la raíz del cristianismo, perderás el fruto a la tercera o cuarta generación. Y están viendo qué sucede a nuestro alrededor. La gente decía en mi época: ¿por qué casarse en la iglesia? Ahora dicen: ¿para qué estar casado? Y sucede en 2 o 3 generaciones. Muy claramente uno pierde su capital espiritual. Y el resultado es que los nietos o bisnietos no han heredado la raíz y no pueden mantener el fruto. Y nuevamente eso está sucediendo a gran escala. Pero nuevamente puedes ver la ira de Dios en todo esto y en cierto sentido la misericordia de Dios. Nos está mostrando a dónde conduce todo esto. Está diciendo: estás en el camino equivocado. Y ahora puedes verlo porque te estoy ayudando a verlo. Estoy entregando el hombre a sí mismo. Bueno, no es solo comida. Control, fama, posesiones, dinero,
Lo puedes ver pasando alrededor. También pasa en las mentes, no solo en cuerpos antisexuales o cuerpos entregados a deseos vergonzosos. Y no creo que el sexo sea un deseo vergonzoso. Si se usa de la manera de Dios, es un placer. Pero si no se usa de la manera de Dios, se convierte en una adicción y una vergüenza. Ahora vemos qué le pasa a la mente. Y cuando leemos la lista en Romanos 1, estamos leyendo de mentes que son antisociales, rebeldes a los padres, chismosas. Hay una larga lista de cosas con las que la mente se ha llenado y que explica el comportamiento antisocial. Porque el comportamiento surge de nuestras mentes, cómo pensamos, lo que somos. Y eso nuevamente es Dios trabajando y mostrándonos claramente a dónde nos llevará esto. Ahora me complace que algunos cristianos en su propio campo de trabajo estén señalando dónde conducirá esto. Y pueden ver y ahora probar estadísticamente los resultados en la próxima generación. Y eso es bueno que lo hagamos. Es parte de exponer el mal. Pero el mundo no lo verá fácilmente. Sigue con sus adicciones y no es fácil parar. Así que cuerpos degradados y mentes depravadas. Y uno de los clímax de una mente depravada es que no solo están constantemente pensando en nuevas formas de hacer cosas malas ellos mismos, sino que alientan positivamente a otros a hacer lo mismo. Porque si te estás comportando de manera incorrecta, el consuelo puede venir diciendo, bueno, otros también lo están haciendo. Y te conviertes en un evangelista del mal. Y ese es el último versículo del capítulo 1. No solo hacen estas cosas ellos mismos, sino que las animan y aprueban en otras personas. Y se propaga como una infección. La adicción y la infección van juntas. Se propagan alarmantemente rápido. Tan mal como el ébola en un sentido espiritual. Después de todo, somos personas inherentemente egocéntricas. Y todo lo que Dios tiene que hacer para mostrarnos su ira es dejarla ir. Y si uno tiene un auto aparcado en una colina y quita el freno, lo que va a pasar simplemente es que irá cuesta abajo. Y si te preguntas por qué la sociedad se va hacia abajo de esa manera, la explicación simple es que Dios ha quitado el freno. Así es como es su ira. En este momento no está hirviendo. Cuando lo haga, el mundo realmente despertará y se dará cuenta. Pero está hirviendo a fuego lento. Y aquellos que observan y oran pueden verlo y pueden ver qué sucede. Y pueden advertir a otras personas sobre cuáles son los resultados. Así que esos son los gentiles y cómo pecan. Es evidente, es descarado, sin vergüenza, sin temor. Y esos son los gentiles. Pero cuando vamos a los judíos, cambiamos a otro tipo de pecado. Primero que todo es oculto. Y ahora pasamos al pecado judío y cambiamos el pronombre de ellos a ti o a ustedes, e incluso a nosotros, porque Pablo se cuenta a sí mismo como judío. Y lo primero que dice es, sois hipócritas. Lo que condenan en otros lo hacen ustedes mismos. Y es interesante que los psicólogos nos dicen que somos buenos en acusar a los demás de las mismas cosas que son nuestras debilidades. Porque sabemos que nadie mejor que uno mismo para conocerse a uno. Señalas con el dedo a alguien más y tienes 3 dedos apuntándote a ti mismo.
Esa es la moraleja de este pasaje. La condenación a los demás viene felizmente a los que están ocultando sus propios pecados. Y eso era lo que los fariseos lograron en el día de Jesús. Por eso lo llamó sepulcros lavados, sepulcros blanqueados, tumbas blanqueadas. Si los gentiles muestran sus pecados y aprueban a otros, los judíos tienden a desaprobar el pecado en otros y lo esconden en ellos mismos. Recuerdo a un judío en Jerusalén diciéndome, los judíos somos solamente humanos, solo que somos más humanos que los demás. Así que pensé que eso lo resume bien. Él dijo, si la gente es codiciosa, nosotros los judíos podemos ser más codiciosos que cualquier otra persona. Si la gente es así, nosotros podemos hacerlo mejor. Él realmente me estaba diciendo que pueden tener virtudes y vicios mejor que nadie. Los judíos tienen muchas buenas virtudes. La vida familiar es insuperable, pero sus vicios son igualmente insuperables. Y es parte del llamado de Dios para ellos, que deben ser una demostración para el mundo. Y si no eligen ser la demostración de su misericordia, serán una demostración de su justicia. Ese es el significado del alfarero y la arcilla. Espero que entiendan por qué la Biblia sugiere que somos barro en las manos del alfarero. No está sugiriendo que Dios es el responsable de todo en nosotros. Y Jeremías fue mandado, pueden leerlo en el capítulo 18 de su libro, fue mandado a la casa del alfarero para ver al alfarero con una rueda y está pedaleando con la rueda girando y arroja un trozo de arcilla sobre la rueda. Y Jeremías lo vio intentar convertirlo en un hermoso jarrón con una forma hermosa. Pero la arcilla no se deslizaba en sus manos. Así que tomó la arcilla, la apretó, la volvió a hacer un bulto, la arrojó sobre la rueda e hizo una olla tosca que se usaría tal vez en la cocina para algo. Quería convertirla en un recipiente hermoso, pero no pudo, porque la arcilla no se deslizaba en sus manos. Así que hizo una vasija cruda y fea. Y el Señor le preguntó a Jeremías, ¿quién decidió si esa obra se convertiría en una vasija hermosa o en una vasija fea? Y Jeremías tuvo que decir, la arcilla, no el alfarero, la arcilla. Y luego el Señor le dijo a Jeremías que quería hacer de Israel una nación hermosa, para que el mundo viera, pero no respondieron a mi mano, por lo que los convertiré en un vaso feo de mi justicia. Y sobre ella que fue la elección de Israel. Y cada uno de nosotros en esta sala es el recipiente de Dios que hemos elegido ser. Y todos fuera de esta sala lo son también. Respondemos al toque de Dios y dejamos que sus manos nos moldeen en un hermoso hombre o mujer, o nos hará un feo ejemplo de su justicia. Y la elección será nuestra, no de Él. Él es el alfarero y nos hará una cosa o la otra, pero la elección será nuestra. ¿Entienden ahora la imagen del alfarero y la arcilla? No es una imagen sin utilidad. Tenemos una respuesta que dar. Tú eres el alfarero, yo soy la arcilla. Como decir, solo soy arcilla en tus manos. No, puedo elegir. Puedo dejar que el Señor me haga hermoso o que me haga feo. Pero será mi elección, no la de Él. Esa es una idea increíble que nos ayudará cuando lleguemos a Romanos 9. Ahí vuelve a aparecer el cuadro del alfarero y el barro. Muy importante. Ahora, los que condenan a otros, pasando juicio sobre los demás, deben enfrentar
el juicio divino porque hacen lo mismo. Condenar a otros pone en peligro de ser un desprecio para Dios. Ese es el siguiente versículo. La bondad de Dios, la tolerancia y la paciencia aguanta mucho de la gente. Es increíblemente paciente. ¿Por qué no destruye Dios de inmediato? Siempre sonrío cuando alguien me dice, ¿por qué Dios no destruye todas las personas malas del mundo de vez en cuando? El resto de nosotros podría vivir en paz y armonía. Hay una falla en ese argumento. Y el engaño fatal es que siempre están seguros de que ellos no serían juzgados. Escuchen, si Dios destruyera a todos los que están arruinando el mundo, no tendrían un maestro esta mañana. Y no habría nadie sentado allí. Si Dios me hubiera tratado con justicia, no estaría aquí. Alabado sea Dios por su amabilidad, su tolerancia, su paciencia. Pero si me aprovecho de eso, cuando estoy acumulando ira para el día de la ira, porque nadie se sale con la suya. Dios mantiene un registro. Es reconfortante eso. Cuando leo sobre hombres jóvenes que irrumpen en las cabañas de los jubilados en Inglaterra y los violan y se salen con la suya, el 75% del crimen en Gran Bretaña no se descubre. Vale la pena ser un criminal ahora. Tienes una mejor oportunidad ahora de escapar inmune que antes. Pero nadie se sale con la suya con Dios. Estás almacenando ira para el día de la ira, cuando se desborde. Y ese será un día terrible. Eso es parte del mensaje del libro de Apocalipsis, donde las personas, incluso sufriendo hasta el enésimo grado, se niegan a arrepentirse. Son obstinados. No voy a cambiar, no importa lo que Dios haga. Y Él va a exponer la ira suya cada vez más a las personas, a medida que nos acercamos al final de la historia. Ese es el mensaje de Apocalipsis. No para aquellos que confían en Él, sino para los del mundo. Se avecinan días muy duros. Y se mostrará la ira de Dios y dejará cada vez más claro que Dios está enojado porque están arruinando su mundo y que los seres humanos obstinados no se arrepentirán ni cambiarán de opinión. Así que va quitándose la moderación divina, pero sin embargo sigue siendo tolerante. El arrepentimiento humano es algo difícil de hacer para cualquiera. Ahora lo siguiente sobre los judíos y su pecado es su vergüenza. En comparación con personas que nunca han conocido mejor, es una comparación extraordinaria. Ellos han tenido la ley y saben perfectamente bien que aunque somos justificados por la fe, somos juzgados por las obras. Todos. Y esa es una declaración doble muy importante. Podemos ser justificados por la fe, pero todos seremos juzgados por las obras, o por la pequeña palabra hacer. Y aquí está la palabra clave en la siguiente sección. Es la expresión seremos juzgados por lo que hacemos. Y eso se aplica tanto a los cristianos como a cualquier otra persona. En 2 Corintios, Pablo dice, nosotros, los creyentes, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir conforme a las cosas que hemos hecho en el cuerpo, que significa lo hecho en esta vida. El juicio es siempre sobre las obras, lo que hemos hecho. Y por eso Pablo se atreve a decir que una persona que ha hecho persistentemente el bien será aceptado por Dios, y la persona que ha hecho persistentemente el mal será condenada. Y la palabra clave es
la palabra ser. Ahora, por comparación, dice, para reprender al judío, que hay gentiles que hacen lo correcto y no tienen ley. Nunca han oído hablar de los 10 mandamientos, pero hacen lo correcto. ¿Cómo? ¿Cómo hacen? Él dice que tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Aquí está la conciencia de nuevo. Y esta es la respuesta a cómo juzgar a Dios a los que nunca han escuchado el Evangelio. Una pregunta frecuente cuando se invite a preguntar en las charlas, y la respuesta es: Dios juzgará a cada uno según la luz que haya recibido, ni más ni menos. En otras palabras, cada uno será juzgado por lo que considere malo en los demás. Eso es para pensar. Lo que consideres malo en otros, Dios lo tendrá en tu contra, si estás haciendo lo mismo. Otra vez, escarbando en el secreto. Saben que el pecado estaba en el mundo mucho antes de que la ley de Moisés llegara, mucho antes de los 10 mandamientos. He hecho una lista de las cosas que la humanidad reconoce como malas antes de que Moisés diera la ley. Y aquí está la lista: codicia, idolatría, asesinato, despilfarro, adulterio, orgullo, egoísmo, deshonrar a los padres, injusticia, incesto. Casi todas las sociedades de la Tierra han dicho que el incesto es malo y no lo han sacado de la Biblia. Lo han sacado de la ley de Dios escrita en sus corazones. Y cada una de estas cosas está condenada como mala en el libro de Génesis, antes de que se diera ninguna ley. Todo el mundo lo sabe. Y para avergonzar a los judíos, Pablo dice que hay gentiles que saben lo suficiente para hacer algunas cosas buenas y que ustedes han tenido mucho más conocimiento. Ustedes deberían ser mucho mejor gente. De hecho, el mundo espera eso de Israel. ¿Se han dado cuenta? El mundo condenará a Israel por cosas que no condenan a nadie más, porque esperan que el pueblo judío, que ha dado los más altos estándares morales del mundo, viva de acuerdo a ellos. Y juzgan a Israel por un estándar más alto que a cualquier otra nación, porque han tenido más revelación, porque han dado los 10 mandamientos al mundo. Estos pueden ser pensamientos nuevos para algunos de ustedes, pero Dios es absolutamente justo. Nunca juzgará a una persona por la luz que no recibió. Y así a cada ser humano. Dios le dirá lo que ve mal, especialmente en otras personas. Te juzgará por eso. Absolutamente justo. Nada podría ser más justo. Por cierto, seguimos con las malas noticias. Lo siguiente que menciona es la superioridad de los judíos. El hecho de que tienen los mandamientos, los guarden o no. El hecho de que hayan dado al mundo los mandamientos da a los judíos un sentido de superioridad. Y él dice: escuchen, ustedes pueden haber instruido a otros, pero no se molestaron en instruirse a sí mismos, a ustedes mismos. Se ignoraron a ustedes mismos. Le dieron al mundo los mandamientos y no los guardaron. De vuelta el dedo que señala a otro y 3 que a uno mismo. Lo otro en los versículos 25 a 29, lo que los judíos son complacientes y hasta se jactan es que tenemos la circuncisión. Hay algunas cosas que han permitido a los judíos mantener su identidad. Después de estar dispersos entre las naciones durante tantos años, una es el sábado, otra es la dieta y otra es la circuncisión. Y Pablo dice ahora que la circuncisión es solamente exterior y lo físico será bastante irrelevante en el día del juicio. No le importa para nada a Dios.
a no ser que vaya acompañada de una circuncisión en el corazón, cuando los deseos de la carne son eliminados. Esa circuncisión realmente le importa a Dios. Así que los judíos tienen este sentido de superioridad por los mandamientos y por la circuncisión, pero no les sirve de nada si no los cumplen. Lo siguiente que condena en el pecado judío es la autojustificación. Y esto es muy común entre los judíos. He hablado con ellos. La autojustificación. Hubo un judío que se acercó a Jesús y dijo que estaba dispuesto a justificarse a sí mismo. La única cosa que no puedes hacer es justificarte a ti mismo. ¿Sabes lo que significa justificar? Estoy seguro. Si un hombre llega a casa muy tarde, como a las primeras horas de la mañana, y medio borracho, la esposa le dirá, justifícate. Explícalo. Demuéstrame que estabas en lo cierto. Eso es lo que significa. Y la autojustificación es muy común. Ahora, ¿cómo lo hacen los judíos? Primero, con el argumento de que ellos trajeron la revelación de Dios al mundo y pueden justificar su pecado señalando eso. La revelación de que se les confió la palabra de Dios y solo ellos dieron al mundo la palabra de Dios. Y pueden sentirse satisfechos con eso, que justifica cómo se comportan. Pero Pablo dice, incluso si todos ustedes no creyeron, fueran infieles a Dios, la palabra de Dios sigue siendo fiel. Que todo hombre sea mentiroso, pero Dios sigue siendo fiel. La revelación que te dio no justifica la forma en que estás viviendo. Justifica a Dios, pero no a ti. El segundo argumento extraordinario que utilizan en la época de Pablo, y que todavía a veces lo hacen, es que si mi pecado trae la gracia de Dios, y si mi mala vida saca a relucir la bondad de Dios, ¿por qué debería culparnos? Es el argumento más antiguo. Seguramente ayuda al mundo a entender la gracia de Dios si pecamos. Un argumento que veremos de nuevo en el capítulo 6. Es increíble que los seres humanos puedan convencerse a sí mismos y pueden sostener que porque la gracia de Dios se manifestó a nuestro pecado, eso justifica nuestro pecado. Escuchen, vamos a tener que aprender que Dios nunca puede justificar el pecado. Él puede justificar a los pecadores, pero nunca va a justificar lo que hacen. Así que dejemos eso absolutamente claro. Dios nunca aprobará o justificará el pecado. No puede. Él es justo. Vamos a seguir. El tiempo vuela. Los judíos, por supuesto, tienen las escrituras. Así que aquí Pablo se dirige a sus propias escrituras. Están orgullosos del hecho de que ellos trajeron el Antiguo Testamento al mundo. Ellos se deleitan en el hecho de que Dios los eligió para revelarse a todo el mundo. Pero las mismas escrituras que ellos tienen están llenas de observaciones que nos dicen lo malo que son. Y aquí tenemos citas de 4 salmos. Salmo 14, Salmo 53, Salmo 5 y Salmo 140. 3 citas de ellos. Salmo 36. Y en todos los casos tenemos a David observando la naturaleza humana en crudo. Y eso es lo que dice de ellos. Nadie es justo. Ese es el rey David, que es un hombre según el corazón de Dios.
y un hombre en posición de pensar bien de la gente. Y sin embargo, su observación de la naturaleza es que no ha conocido a nadie en su vida que fuera justo. Eso es porque los está midiendo por la justicia de Dios. Es por eso que Jesús se opuso a que lo llamaran maestro bueno. Dijo, ¿por qué me llaman bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Solo hay una persona en el universo que es buena, que es justa, y es Dios. Él siempre está en lo correcto. Cuando Él justifica a una persona, esa persona está ahora en lo correcto. Estoy yéndome hacia adelante. Vamos a ver la justificación esta tarde. Pero me encanta la Biblia inglesa, del idioma Pidgin, de Nueva Guinea. Ellos no usan la palabra justificado o justificación. Ahí dice, Dios dice, todo bien. Me encanta eso. Justificación. Dios dice, todo bien. Todo bien. Eso es lo que significa la palabra justo. Estar en lo correcto. En todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas, todo lo que sientes. Estar en lo correcto. Y solo hay una persona en el universo que siempre está en lo correcto. Y ese es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que en los Salmos hay comentarios sobre que nadie es justo. Y lo ilustra de dos maneras. Primero, en sus actos, y segundo, en sus palabras. Hace muchos años me cortaba el pelo un hombre llamado Chris, al que iba regularmente para que me cortara el pelo. Y me acuerdo en una ocasión, me estaba cortando el pelo y había llegado a este punto, detrás de mi oreja. Y de repente dijo, soy tan bueno como cualquiera que vaya a su iglesia. Y ese fue el final de la conversación. No sabía qué decir. Mi libro sobre testificar no me decía cómo responder a eso. Así que me quedé en silencio durante un rato. Y él cortó por detrás de mi oreja izquierda y en ese momento volvió a hablar. Bueno, quizás no tanto. Pero para cuando estaba terminando el corte, ya estaba cantando una melodía diferente. Pero le dije que no importaba si era tan bueno como cualquiera que vaya a nuestra iglesia. Eso no haría ninguna diferencia. Yo le dije, te estás midiendo con otras personas. Eso es incorrecto. Cuando decimos, él es un buen hombre o ella es una buena mujer, estamos usando un término comparativo, comparando con otra persona. Pero Jesús resumió la naturaleza humana así. Si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo siguen pidiendo? Es una hermosa promesa. Si siendo malos. Otro texto dice, Jesús no quiso poner su confianza en ningún hombre, porque sabía lo que había en el hombre. Ahora bien, si te han educado en una visión bonita de Jesús, que confiaba en la gente y pensaba en lo mejor de ellos, deberías estudiar las Escrituras con más cuidado. Jesús no confiaba en nadie, porque sabía lo que había en la gente. Eso es toda una afirmación. Y también dijo que si ustedes siendo malvados saben dar a sus hijos buenas cosas, ¿qué hijo si pide un poco de pan recibirá una piedra o un escorpión? Pueden leerlo todo en Lucas 11. Es un argumento muy profundo. Ahora acá está el punto de diferencia total entre el pensamiento cristiano y el pensamiento humanista. Para el humanista las personas son básicamente buenas, pero
saben hacer cosas malas. Para Jesús y los cristianos, la naturaleza humana es básicamente mala, pero sabe hacer cosas buenas. Y hay un mundo de diferencia entre estos dos diagnósticos de nuestra condición humana. Y es muy importante preguntar como cristiano, ¿qué visión de la naturaleza humana acepto? El humanista que dice que la gente en su corazón es buena, incluso, ¿cómo se llamaba la chica? Ana Frank. ¿Han leído la increíble historia de Ana Frank en los Países Bajos, que se escondió de los alemanes? Tengo una carta hermosa que encontré el otro día del padre de Ana Frank, porque mi hija hizo el papel de Ana Frank en la obra de teatro, el diario de Ana Frank. Y nos pusimos en contacto con el padre, que aún vive, pero al final de ese diario ella dice, creo que la gente es básicamente buena. Y yo pensé, me temo que eso no es cierto. Pero murió con esa fe, después de todo lo que los alemanes le hicieron a ella y a su familia. Creía que en el fondo la naturaleza humana es buena. La Biblia dice que la naturaleza humana está caída. Y se toma la línea humanista de que cualquier persona es básicamente buena, pero hace cosas malas. Y no la visión cristiana de la naturaleza humana, que somos malos, pero sabemos hacer cosas buenas. Esa es la diferencia. El mundo quiere la visión humanista. Incluso algunos cristianos quieren esa visión. Pero si vamos a tener una comprensión realista, y sabemos que cuanto más puedes llegar a ser como Cristo, cuanto más cerca de Él estés, creo que más te das cuenta de lo malo que eres. Y de lo que podría haber sido tu vida si Dios no hubiera intervenido. ¿Dónde hubieras terminado? No lo sé. Pero sé qué dirección hubiese sido. Si Dios no hubiese entrado en nuestra vida, ¿habría subido o bajado? Esa es la gran pregunta. Así que las Escrituras comentan sobre la naturaleza humana. No hay nadie justo, nadie lo suficientemente bueno para los estándares de Dios. Mídanse a ustedes mismos con Jesús o con Dios y se darán cuenta de la verdad sobre ustedes mismos. Si se miden por la gente de al lado o por los musulmanes de Irán o Irak, si se miden por la gente del mundo que decapita inocentes y pueden llegar a tener la conclusión de que uno es una buena persona. Y es sorprendente la cantidad de gente que piensa que ser amable con la abuela y el gato es ser cristiano. Sabemos hacer cosas buenas, pero somos básicamente malas personas. Por eso la ira de Dios nos pone en evidencia, quitando los frenos. Todos debemos agradecer la contención de Dios sobre nosotros a través de nuestros padres, a través del Estado al que pertenecemos, a través de nuestro vecindario, los cuales nos han retenido de hacer cosas peores. Pero cuando los frenos se salen, entonces te ves como realmente eres. Y la Escritura no solo habla de las malas acciones de la gente, sino de sus malas palabras. Y creo que eso me pone en evidencia a mí y a todos los demás. ¿Les gustaría que todo lo que han dicho sobre los demás se reprodujera en una grabadora en esta sala? Alguien dijo que si todo el mundo supiera lo que cada uno había dicho del otro, no quedaría 4 amigos en el mundo. Había 2 mujeres hablando en un autobús y una le dijo a la otra, no me gusta, y por todo lo que he dicho de ella, nunca me gustará. Lo cual, si uno lo piensa bien, es un comentario interesante.
Pero todos hemos ofendido de palabra. Y Jesús dijo que por cada palabra ociosa que dijimos, seremos traídos a juicio. Y una palabra ociosa es una palabra que fue dicha descuidadamente, una palabra que se deslizó, una palabra que revela tus verdaderos pensamientos sobre algo o alguien. Y podría fácilmente demostrar que yo y todos los demás en esta sala hemos dicho lo que no debíamos alguna vez. Esta pequeña lengua, dijo Santiago en su carta, puede ser un pequeño miembro, pero está incendiada por el infierno. Y más personas han ofendido con la lengua y también en las cosas que han dicho en la iglesia, incluso con la música. Me temo que he llegado a la etapa en la que no cantaré si no estoy de acuerdo con lo que canto. Porque hay más mentiras que se cantan en la iglesia que en cualquier otro lugar. Cuando se analiza realmente lo que cantamos, lo que decimos a Dios, puesto en música, que en cualquier otro lugar. Cuando analizamos lo que decimos puesto en música es realmente humillante. Había un hombre que vino a nuestra iglesia que era el jefe de finanzas de la corporación British Overseas Airways, que era la British Airways en ese momento. Un trabajo muy importante en las finanzas. Y venía a la iglesia con su esposa y 3 niños encantadores. Él era un scout en su tiempo libre. La gente siempre decía que era un buen hombre. Pero yo me di cuenta de que nunca cantaba un himno. Su familia cantaba, pero él nunca lo hacía. Y le pregunté sobre eso. Le dije, Rey, ¿por qué no cantas nunca los himnos? Y me dijo, porque no siento de hacerlo. Y él dijo, creo que sería deshonesto. Como un líder de los Scouts, prometo ser honesto y no voy a cantar un himno que no quiero. Y realmente admiraba a ese hombre por eso. Porque un día se puso a cantar. Y supe que lo hacía en serio. Y que era un hombre cambiado. Y fue el primer hombre que bauticé como creyente junto con su esposa al mismo tiempo. Recuerdo haber bautizado a los dos, pero ese era Rey. Como líder scout dijo que iba a ser honesto y me enseñó que no voy a cantar nada que no crea. Se los recomiendo. Podría estropear el canto en su iglesia si dejan de cantar, pero sería más honesto con Dios. Pero esta pequeña lengua es la más difícil parte de controlar de tu cuerpo. Había un vicario en la iglesia de Inglaterra y le dijo a la congregación, voy a mostrarles la parte del cuerpo que más problemas me trae. Y hubo un silencio sepulcral y se apoderó de toda la congregación. Entonces él y dejó claro su punto de vista, llegando todos a silencio. Pero tenemos esta pequeña cosa aquí. Si no has pecado de otra manera en tu vida, piensa en lo que has dicho. Las 3 preguntas clásicas que hay que hacerse antes de hablar. ¿Es amable? ¿Es verdad? ¿Es necesario? Y mucho de lo que decimos no pasa por esas 3 simples preguntas. Así que no son solo nuestros actos, sino nuestras palabras. Y dice que hay veneno en nuestros labios. Y hay mucho daño hecho por las palabras. Las palabras son utilizadas por Dios. La mayoría de los dones del Espíritu son dones de palabra. Pero el diablo también usa la lengua. Y algunos de los hombres más malvados que han existido, y muchos de ellos tenían un don de oratoria y persuasión. Solo con ver cualquier película de Adolf Hitler, y la palabra era su mayor arma. Y la usaba con poder y un gran efecto. Veneno. De hecho, Pablo dice que nuestras bocas son como una tumba abierta, podrida y apestosa. Y
Luego menciona nuestros pies, que pecamos con los pies. ¿Cómo se hace eso? Los pies te llevan a donde quieres ir. La Biblia dice a menudo que los pies, el que trae buenas noticias, son hermosos. ¿Se han dado cuenta de que sus pies son hermosos? Porque te llevaron a alguien que necesitaba escuchar tu testimonio. Pero el diablo puede usar también tus pies para dirigirte al lugar equivocado. La conclusión es que nadie teme a Dios. Y en esta simple afirmación, David ha puesto el dedo en la llaga sobre el problema de fondo. Es cierto, hoy en día, incluso en la iglesia, el temor a Dios ha desaparecido. Los primeros miembros de la sociedad de amigos fueron apodados cuáqueros, porque cuando se reunían para el culto temblaban ante Dios. Temblaban. Ahora han perdido ese apodo. Ahora nosotros se llaman la sociedad de amigos. Pero la primera sociedad de amigos temblaba ante Dios. He estado en algunas sesiones de adoración donde he visto a la gente temblar ante Dios. Esta es una idea que es muy ajena a algunas personas de la iglesia moderna, temer a Dios. Pero no solo está en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Dios dice que no temas a los que pueden matar tu cuerpo y no hacer nada peor. Teme al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y no se refiere al diablo allí. Se refiere a Dios. ¿Quién tiene miedo de Dios? Solo tienes miedo de Dios si tienes un verdadero sentido de la justicia, del pecado y del juicio. Y si hay algo que se ha perdido hoy es el temor de Dios. Vivimos en un día en que su amor ha sido tan exagerado que el miedo ha desaparecido. He escrito un libro sobre eso, porque he viajado por las iglesias y he escuchado tanto sobre el amor de Dios y hay muy poco del temor de Dios. Pero Él es un Dios para temer. Mientras haya pecado en mí, debo temer a Dios. Si no dejo que Él se trate con ello, porque hay un precio que pagar. Así que una porción de las escrituras que comienza con nadie es justo, termina con la conclusión de que nadie teme a Dios. Muchos de nuestros políticos serían mejores en su trabajo si temieran a Dios. Es una emoción fundamental. Es una emoción sana. Si se convierte en una fobia, no es saludable. Tenemos muchas fobias. Y eso es un miedo exagerado que paraliza. Pero cuando mis hijos tenían una cierta edad, vinieron y me dijeron, papá, ¿puedes comprar unas bicicletas, por favor? Y les dije, todavía no. Y me dijeron que todo el mundo en la escuela tenía una bicicleta. Y traté de disuadirlos un poco, porque vivíamos en una carretera muy peligrosa. Y yo les estaba transmitiendo una fobia. Lo que debería haber hecho es pasarles el verdadero temor al tráfico. Un temor sano que les hiciera ser cuidadosos. Un miedo sano que les anticipara los problemas en la carretera. Una fobia paraliza. No puedes salir en bicicleta en absoluto. Eso es una fobia. ¿Entienden lo que digo? Hay un miedo sano a Dios que nos hace ser cuidadosos, que nos hace conscientes del peligro. Hay una fobia a Dios que paraliza.
y no puedes moverte. Hay un montón de fobias. La gente tiene miedo a los espacios abiertos, espacios cerrados, oscuridad, arañas y todo lo demás. Esas son fobias irracionales. Y saben que solo nacemos con dos miedos. El miedo a caer y el miedo a un ruido fuerte. Y uno se puede asustar a un recién nacido con estas dos cosas. Fingir que se cae o gritar. Pero cualquier otro miedo que hayamos adquirido de niños, o incluso de adultos, cualquier otro miedo es recogido de otros. ¿Sabían eso? El único miedo que a menudo falta es el miedo a Dios. Si temas más al cáncer que a Dios, eso es que tenés tu vida desordenada. La gente teme todo tipo de cosas, pero muy raramente conozco a alguien que tenga miedo de Dios. Y sin embargo, cuando considera su poder, su majestuosidad y sobre todo su justicia, hay muchas razones para temer a Dios. Tengo que añadir que hay una enseñanza que ha quitado el temor del Señor a mucha gente. Y se resume en 4 palabras. Una vez salvo, siempre salvo. Y me he dado cuenta de que eso ha quitado el miedo a Dios de la gente. Y les ha dado una falsa seguridad y una falsa complacencia. La tendremos que enfrentar más adelante en el capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos, donde dice claramente que los creyentes pueden perder su salvación. No podría haberlo dicho más claramente. Pero creo que eso ha hecho que más cristianos dejen de temer a Dios que cualquier otra cosa. Así que escribí un libro, Una vez salvo, siempre salvo, con el signo de interrogación. Estará en la librería si quieren leer más. En el que menciono 80 pasajes de las Escrituras en la que se nos advierte de no perder nuestra salvación. Muchas personas me han escrito después de leer ese libro y han dicho, gracias David por devolverme el temor al Señor. Pero ha sido un temor sano, no una fobia. No los ha paralizado, los ha hecho cuidadosos. Y todos necesitamos ese temor al Señor. Finalmente, lo último que tengo que decir a los judíos es que tienen las Escrituras y ellos dicen que todos hemos pecado. También tienen los estatutos, tienen la ley. Y él añade muy poco a esa declaración. Y dice que primero la ley debería acusarte y ayudarte a darte cuenta de que eres responsable ante Dios. No deberías estar orgulloso de los 10 mandamientos, a menos que los cumplas todos. Había un hombre en Escocia que le dijo a su pastor, voy a visitar la Tierra Santa por primera vez. Y dijo que su ambición era subir al monte Sinaí y gritar los 10 mandamientos desde la cima. Y el ministro le dijo al escocés, es mucho mejor quedarse en casa y cumplirlos. Lo que fue una forma encantadora de decirle que no se enorgullezca de tener la ley, sino que la mantenga, que la quede. Es para acusarnos y llevarnos al punto de no poder defendernos. Es para silenciar a la gente. Y es cuando se estudia la ley de Dios y lo que Él exige que te quedas en silencio. Y el silencio en la corte es algo saludable. Y también está destinado a traer la convicción. Por eso Dios dio la ley. 603 leyes en Moisés y las dio todas para prepararlos para Cristo. Porque no serían capaces de cumplirlas. Dios sabía eso. Y dio la ley para despertar el sentido del pecado.
Ese era su principal propósito. Por eso vino antes de Cristo y por eso la ley fue abolida en Cristo. Lo veremos también más adelante en Romanos. Pero John Wesley, a quien respeto por mi conexión de algunos de mis ancestros con él y por su increíble ministerio, a John Wesley le preguntaron cuál era su método en la evangelización. ¿Cómo era que llevaba a tanta gente a Cristo? Y John Wesley dijo, cuando voy a una ciudad nueva, a un pueblo en que nunca he estado antes, paso la primera semana o 10 días predicando nada más que la ley de Dios. Y cuando empiezo a ver que algunos de ellos vienen a convicción, ahí empiezo a introducir un poco de evangelio, hasta que finalmente no predico más que el evangelio. Ese fue un comentario profundo. Y entonces Wesley recorrió Inglaterra predicando la ley primero para preparar a la gente para el evangelio. Y es por eso que pasamos esta mañana viendo esta sección de Romanos, bastante lúgubre e incluso tétrica, pero tenemos que estudiarla primero. Está preparando el camino para la belleza del evangelio. La ley fue dada primero a los judíos, pero para prepararlos para el evangelio. Y ese es su propósito. Y enfrenta a la gente con los altos estándares morales de Dios, hasta que se den cuenta de lo lejos que han caído de la gloria de Dios. Esa es la definición de pecado. En este mismo capítulo, los que están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, no importa qué tan buen saltador seas. 3 hombres se quedaron varados en una roca, con la marea entrante. Y a medida que la marea subía, la orilla parecía ir cada vez más lejos. Y se dan cuenta de que tienen que saltar por ello. Un hombre saltó y consiguió llegar a la mitad de la orilla. Luego se hundió ahogado. El segundo hombre saltó y llegó a 1 metro de la orilla, pero también se ahogó. El tercer hombre se preparó y se tiró de verdad. Y se quedó corto por solamente 30 centímetros y se ahogó. No importa lo lejos que hayas saltado moralmente, si te has quedado corto, ese es el final. En otras palabras, si te quedas corto de Dios, por mucho o por poco, no hay diferencia. Sigue siendo un hombre muerto. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta en este punto del problema de Dios. La gente busca tanto en la Biblia una respuesta a sus propios problemas que se pierde eso. La Biblia es todo sobre el problema de Dios. Y el problema de Dios es muy simple. Niños rebeldes. Ese es el problema de Dios. Y alabado sea Dios que encontró una manera de resolver ese problema. Y luego por la tarde vamos a tener mejores noticias.